En directo son las 5 de la tarde a la Central Europea. Vamos a contarles las últimas horas, lo que está pasando en el mundo en esta jornada de jueves, día 26 de diciembre. Y empezamos contándoles pues esa noticia sobre Azerbaiyán y la posibilidad de que se haya derribado un vuelo de Azerbaiyán Airlines en Kazajstán. Funcionarios de Azerbaiyán han dicho a la agencia Anadolu que el avión de Azerbaiyán Airlines que se ha estrellado en Kazajstán fue derribado por un sistema de defensa aérea ruso. Anteriormente, los medios de comunicación de Azerbaiyán, citando a fuentes gubernamentales, habían informado de que la comunicación del avión quedó totalmente inutilizada antes del derribo debido al uso de sistemas de guerra electrónica por parte de Rusia. Para la parte azerbaiyana, la situación es absolutamente evidente. Nadie afirma que se haya hecho a propósito. Sin embargo, teniendo en cuenta los hechos probados, Bakú espera que la parte rusa reconozca el derribo del avión azerbaiyano y lleve a cabo una investigación exhaustiva que dé como resultado el procesamiento de todos los responsables, han dicho las fuentes del gobierno de Azerbaiyán. Recordemos que el miércoles las autoridades azerbaiyanas confirmaron que 38 pasajeros perdieron la vida en el accidente, mientras que los 29 restantes fueron rescatados y hospitalizados en Kazajstán. Y seguimos, y en este caso les hablamos acerca de Rusia y Bielorrusia, porque el presidente bielorruso Alexander Lukashenko ha declarado hoy que su país está dispuesto a desplegar más misiles Oresnik en su territorio si se llega a un acuerdo con Rusia para aumentar el número de nuevos misiles balísticos de alcance intermedio ya presentes en el territorio de su país. Creo que por ahora son 10 y luego veremos, ha dicho Lukashenko a los periodistas. A principios de este mes, el presidente de Bielorrusia confirmó que Rusia había entregado sus nuevos misiles Oresnik a Bielorrusia sin dar más detalles. El 21 de noviembre, Rusia utilizó el nuevo misil para atacar un complejo industrial en la ciudad ucraniana de Dnipro. El presidente ruso Vladimir Putin reveló más tarde que ningún sistema de defensa aérea actualmente en funcionamiento ha sido capaz de interceptar Oresnik. Y seguimos contándoles ahora otra información. Nos vamos a ir enseguida a las noticias de última hora, pero les contamos también que las fuerzas de defensa de Israel han confirmado en una publicación en X que han llevado a cabo ataques aéreos en zonas controladas por los hutíes en la costa occidental y en el interior de Yemen. Una información que ha ofrecido en los últimos minutos y que ha confirmado el propio primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Enseguida les vamos a ofrecer esas imágenes. Según el ejército, los ataques aéreos fueron aprobados por el jefe del Estado Mayor de Israel, el teniente general Herzi Halevi, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, y el primer ministro Benjamin Netanyahu. En su declaración, las FDI han afirmado que los hutíes dependen de la financiación iraní para dañar al Estado de Israel y a sus ciudadanos. Anteriormente se había informado de que los ataques aéreos de Israel tuvieron como objetivo el aeropuerto internacional de Saná. Vamos a ver las palabras del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en los próximos minutos, confirmando ese extremo. Y continuamos con más asuntos. Les contamos también que el dólar estadounidense ha alcanzado niveles mínimos respecto al yen desde el mes de junio. Nos vamos en directo a la señal que nos llega desde Estonia para hablar de esa interceptación de un cable submarino que también ha afectado a Finlandia. The government does not meet, but this time we had a reason to get together. And to be frank, a lot of people started working with the Estlink 2 incident already yesterday. So people were having their holidays and parties. A lot of people started to work to find out what happened. So once we had established what is happening, then we need to continue. So this is what we had an overview in the government. So now I'm trying to give you this information as well. So in Estonian and Finnish press, the situation has been quite detailed, quite well described. So I'll give you an overview and the colleagues will add, and then I can answer your questions. So first of all,
Ever since the incident, I have been in contact with the prime ministers of our neighbors. So ministers have been talking to their colleagues as well. And as we are here right now, we have other ministers attending different meetings. So in spite of their holidays, we know that the partnership in Europe is strong and ongoing. So in Europe and NATO, we have these communications going on. So we have a very active exchange of information with our partners. Most active communication we have had with the Prime Minister of Finland, of course, because Estonia and Finland are dealing with this incident together. So I would like to recognize Petteri Orpo and our colleagues in Finland. So I would like to recognize our Finnish colleagues for this quick operation. So we have some people speaking in the background since we have a lot of press present. So I would like to recognize our colleagues in Finland for their quick action. So this is the first time during these incidents where the guilty party, or let's say a suspect vessel, has been detained, and in order to carry out investigations, we have had first steps already taken. Finland has taken the lead in this investigation, as it has happened before, since it's on the Finnish side. So the Finnish will take the lead, but we'll be working together. So now for us, regarding these different points, what is important is to get answers to the questions regarding our security of supply and whether it's under threat. Then Elering and Eesti Energia companies have answered. They said the answer is no, because there are various reserve and backup power plants available. Elering has said that they are prepared for all the scenarios, and Eesti Energia has said that the same power plants which are in reserve right now are ready to operate once there is a need on the market. When you talk about communication services, we have our Minister of Justice and Digital Affairs, but we have communication services provided and guaranteed. There is no obstacles to the use of internet, and we have various connections which are duplicated. So for a regular user, there should be no issues whatsoever. So now when it concerns the vessel which is flying, the Cook Island flag, they have been detained, and where there's important marker which is important for the public to know. So when it comes to this kind of vessels which have displayed poor navigation skills, and this is necessary vessel for the Russian shadow fleet. So they are helping Russia to earn the funds which will aid the Russian hybrid attacks. In the government, we also discussed different steps, and I will just sum them up. I'm not going to read them out now. But the most important one is that we need to improve the monitoring and protection of critical infrastructure, both on land and in sea. Our Navy and the allies have received their request for aid. So the allies have also helped us before, that they are sending additional ships here in order to monitor the infrastructure. So this means that we have better underwater and above water picture, so we know what is happening. So what is also very important to have a deterrent effect as well. So if there's a suspicion, if there's a critical situation, then we are capable of handling it. Then when it comes to the failure itself, then Elering has said that it might take up to 7 months to fix this problem. If it's we might be able to see the good results before that, but of course it's good if they're conservative. We managed to deal with the previous failure, we can manage with this one. What is positive is that based on the previous experience and risk assessment, we have also understood that we need to have a better cooperation when it comes to quick rapid response when it comes to the failure of critical infrastructure. If you think back, then we've discussed it more than once, that every square meter or every meter of the seabed cannot be defended or guarded, and
and we need to succeed every time, while whoever is attacking it needs to only succeed once. When it comes to critical infrastructure, it needs to be fixed as quickly as possible. Finland, we have had an arrangement already half a year ago, when President of Finland had a state visit to visiting the Estonian president. We looked at the agreements which are being concluded now in different cooperation points, how we can fix our infrastructure faster. So before this incident, I made the same proposal to our colleagues in the Baltic countries and to the other countries around the Baltic Sea, so we can have a common toolbox for these kind of situations. In addition, we're developing different monitoring systems also in Estonia, so to have situation awareness at sea, and we have all this in cooperation with our allies and partners, and first of all with Finland. So in more generic terms, then the government has allocated many tasks to different parties, a few more bits of information than, of course, Estonia with the allies and partners in the European Union and in NATO and everywhere else. We need to strive towards contemporary maritime justice, because today the situation is that the damage to this critical infrastructure is becoming more commonplace across the world. So we can't say it's a legitimate target, but there is a problem with it. So this is ongoing, and it's true for us, it's true for other seas as well. So that means that the states have to have a possibility to defend the critical infrastructure. We have to be able to stop these vessels, and we need to have opportunities to, in addition to deter and find out the guilty party. So this is one of the initiatives. The Minister of Justice and Minister of Foreign Affairs will need to lead on this. And Minister of Defense, this is the most important part, because our Navy with our allies from NATO will take a more active stance when it comes to guarding critical infrastructure. It includes monitoring and deterrence. And I want to say that in advance that not every meter can be covered every single day, but of course we can be more active when it comes to infrastructure protection. And of course, there's a whole list of different activities, but tonight with European and NATO colleagues we'll be exchanging information. We'll do the same tomorrow. And the members of the government will also have exchange of information with other partners, and we'll be taking steps to make sure that we will have quick recovery and repair. So this was done last time. So the repair vessels had to arrive in time, and I would like to thank our partner who helped, and I'm sure they'll help again. That's it. Thank you very much. Minister of Internal Affairs, please. Good evening, everybody, and I hope you are all enjoying your Christmas holidays. And of course, I hope that the people who were injured yesterday in rescue operations, I hope they will recover quickly. So sometimes they do end up in difficult situations, so I wish them good speedy recovery. So coming to the topic at hand, so these frequent damage done to the Baltic Sea vital infrastructure cannot be accidental or random. They have become systemic, and we need to consider them as an attack against our infrastructure. And the infrastructure underwater is vulnerable, as we have a lot of cooperation with Finland, also with other Baltic Sea countries, in order to protect the underwater infrastructure. As the Prime Minister said, we are talking to our allies and partners in order to coordinate international cooperation. I also communicated with the Finnish Minister of Interior, with whom we discussed how we can proceed with the criminal proceedings and what is the situation today, and how we would to continue. So as the vessel is in Finnish waters today,
and the S-Link 2 cable damage took place on the Finnish side, then Finland is responsible for the investigation, and our security police is cooperating with Finland in order to carry out this investigation. And we have agreed that as the Finns have boarded this vessel already and they are investigating, then everything which has to do with the communication cables, then Finnish will take the lead here as well. And we'll be supporting them every way we can. Now, in addition to the underwater infrastructure, then looking at the current situation, then we have to look at the land infrastructure as well. If you talk about the energy infrastructure, and if you think about the events planned for February, where we are planning our decoupling from Russian grid, preparing for the synchronization of the Baltic grid with the continental European systems, then the preparations are underway. The Police and Border Guard Board have determined the list of critical sites and plans for protecting them. So right now, we'll be moving on faster than planned, but the specific plan now, what does it mean if an area is under protection? Then this information is not public, as we can all already figure. And when it comes to security point of view, then we have 3 important activities we can mention in order for us to solve the situations today, and that will be faster and better in reacting to these kind of incidents in the future. And first of all, we have to make sure that we can prevent. So first, restoration and protection, both in sea and on land. Second, reducing the number of shadow fleet vessels, regardless what the measures are. So we have discussed these topics with different Baltic Sea countries, and this is where we need to take some steps. And third, creating possibilities and including legal opportunities to make sure that these kind of incidents will not take place again, and carry out with the proceedings faster than before, because international maritime law is providing us the framework, but this also concerns our vessels in other seas. But it will, of course, concern the security for the Baltic Sea countries, economic security, and our operating capabilities. So we have to find solutions, as it was necessary when we had a migration attacks, because migration attack was a new thing. We didn't really know how to react to that, but now this is something which we are handling. That's it from me. Thank you. Thank you very much. Now the Minister of Justice and Digital Affairs. Thank you very much. I hope everybody's having good holidays. Now it is our task to make sure that the communications function. So although we have 3 cables connecting Estonia which have been damaged, and 1 cable between Finland and Germany, then communication companies have assured that this is Elisa and City Telecom have said that communication functions. I would like to stress that when it comes to communication cables, then the situation is actually pretty good, because we have had duplication several times over, and connecting Estonia is practically impossible. We can see this in Ukraine as well. We have learned from them a lot. So using satellites, it is possible to continue the communication network. As the previous speaker said, we need to pay attention to this kind of activities. In November, we know that Telia cable from Lithuania was disrupted. There was another one in Finland. And in October 2023, we had an incident in the Baltic Sea, which also concerned Elisa Estonia Finland third cable and Arelian's Estonian Swedish cable.
So the Minister of Justice and Digital Affairs have a task to make sure that the guilty party will be punished. Our prosecutor's office, in cooperation with the Finnish prosecution office since yesterday, have been working on this. As the Prime Minister said, Finland has taken the lead in this investigation, but we are ready to contribute in every way we can. So today we also looked at the penal code in Estonia. So when it comes to the damage done to vital communication services, we have Article 406, which have to become more stringent. And this is concerning two sections. This is one of it is deterrence. So that means that we don't have to verify whether there was an intent, because all the cables are visible on the navigation maps, then regardless how this anchor was dropped from the vessel, and it has an impact right away when it comes to the speed, navigation of the vessel. So if the vessel continues, that means that we do not need to determine the intent anymore. Then I also believe that it's important to make sure that the punishment will be on equal footing with the similar incidents in aviation. The next point is cybersecurity, which is part of the land and sea connections. So this is something we shall review with the allies and other partners. Now, the Minister of Digital Affairs, or the Communication Ministers, had a meeting in November. Already back then, we decided that we'll be operating jointly when it comes to security of underwater cables, because this is clearly of concern for everybody. Now, when it comes to the law of the sea, which the Prime Minister mentioned, then indeed the times have moved on. But Estonia definitely has to be one of the initiators for the updating of the law of the sea. This will not happen, of course, over the next few months when it comes to the updates, but the updates need to come from somewhere. So we have decided that the first steps will be made before February. So clarifying the law of the sea, that means that we'll be looking at the details to make sure that we are able to protect a vital infrastructure, because this is something which has not been of concern before, but it has to be clarified also in the legislation. But that's it from me for right now. Thank you very much. And now questions, please. Please introduce yourself. Channel 2. Urmas Paet from the Prime Minister's party has been very critical when it comes to Russia and China, saying that Russia and China are testing what does the European Union and the NATO will do regarding this damage. So because so far the EU and the NATO have really not done anything. So how would you comment that? Thank you. I would say that this is indeed the first time when a suspect vessel has been detained, because investigation is ongoing in Finland. So Finland is working on this. So this is how it can be done also in the future. And of course, the way we see it, as I described, what the government is thinking, then when it comes to critical infrastructure, then the countries around the Baltic Sea should be more active. And what does it mean in practice is that our Navy, with our allies, is going to be more active when it comes to the critical infrastructure, looking after both monitoring and deterrence, perhaps more than they've been doing so far. So now, if we were to ask whether the European Union and NATO have been active, then I would say that they've been fairly active, because maybe not everybody is aware of it. And one thing that what Estonia has been working on, since it is a huge environmental risk as well, so you can see the sea from our Stenbock House window, because we have the shadow fleet
going through this area with the tankers full of oil, which this is how they finance their war. And we wanted to stop it for a while. And of course, Russia doesn't like it. And of course, they get extremely nervous in this regard. So if you don't really know what it is, what is ongoing, that Estonia is one of the most active countries. And Estonia is already checking the documents of the Shadow Fleet. We have boarded the vessels quite many times, and we'll be more systemic in our approach in the future. The same, we also agreed with the we had the Joint Expeditionary Forces meeting in Tallinn quite recently with 10 partners, and we had an agreement when it comes to the Shadow Fleet and stopping the operations. And of course, when it comes to different NATO activities, then we have to be more active when it comes to the protection of critical infrastructure, because just moments ago, the European Commission has made a statement which supports us and Finland, praises Finland, as I just did, that they have been very active when it comes to this vessel under suspicion, and they also condemn the operations of the Russian Shadow Fleet and attacks against the critical infrastructure. So it is certain that we'll be quite active. So more active monitoring, more active presence, more military vessels in the area of critical infrastructure, and in the future our initiatives as well when it comes to the law of the sea, because international law needs a review, because this kind of activities are becoming commonplace in many of the seas. And I also watched the Finnish press conference, and there was an opinion of the expert, because we need to be prepared that the similar acts will be undertaken in other seas as well, so we need to stop it as quickly as possible. Next question, please. Public broadcasting company. So maybe it's suitable to ask now whether Estonia should take steps to apply Article 4 consultations under the NATO agreement. So the moment we're done with the press conference, I will be talking with the NATO Secretary General. So we'll be discussing what we can do. And because communication between us on operating levels is ongoing, and we need to take a lot of steps. As I described, when it comes to the protection of the critical infrastructure, it's our defense forces and also using allies if necessary. So that means that Russia is attacking us constantly. So at which point we'll be calling this a terrorist attack against Finland and Estonia. So in this case, if you've been watching Finnish news, then the Finns say that, first of all, they'll carry out investigation and then you can attribute it. And we can say that the markers are the same for all the vessels, that these are the vessels which finance Russia. But of course, Finland will carry out the investigation first. If I may, that not all the attacks can be called terrorist attacks, because we have to be very specific and we need to understand what exactly we're talking about. But hybrid attack is also an attack. So looking at the security situation today, it doesn't really matter if it's a military or hybrid attack. So it is an attack against someone or somebody. There is a target, and we should not forget that Russia military actions against Ukraine and in Ukraine is not limited to Ukraine, but it's against the entire Western world, because we are the ones, and Estonia is one of these countries who are being quite vocal when defending Ukraine, and we are one of the leaders in this coalition. And so one of the Russians' objectives is to break as many allies of Ukraine as possible. So yes, indeed, we could call it an attack, because it's an attack against our critical infrastructures. And 3 times in 1 year, it's complicated to understand that it's a random accident. Yes, indeed, the investigation measures have not found out the specific details yet, but our power structures are not naive. So this is also true.
So all these things need to have a response, and as the Prime Minister said, and as I said, the question is not about the moment of today. We know what to do. We'll repair the infrastructure. En directo están ustedes viendo las palabras, la comparecencia de Lauri Läänemets, ministro del Interior de Estonia. Está diciendo que el suministro a Estonia de energía está garantizado después de la rotura de un cable submarino que unía a Estonia con Finlandia. En principio, un extremo que se ha producido por un ataque llevado a cabo por Rusia. Y precisamente de Rusia vamos a seguir hablando en este boletín informativo porque funcionarios de Azerbaiyán han informado hoy a la agencia de noticias, a la agencia Anadolu, de que el avión de Azerbaiyán Airlines, que se estrelló en Kazajstán, habría sido derribado por un sistema de defensa aérea ruso. Anteriormente, los medios de comunicación de Azerbaiyán, citando a fuentes del propio gobierno, informaron de que la comunicación del avión quedó totalmente inutilizada antes del derribo debido al uso de sistemas de guerra electrónica por parte de Rusia. Para la parte azerbaiyana, la situación es absolutamente evidente, nadie afirma que se haya hecho a propósito. Sin embargo, teniendo en cuenta los hechos aprobados, Bakú espera que la parte rusa reconozca el derribo del avión azerbaiyano y lleve a cabo una investigación exhaustiva que dé como resultado el procesamiento de todos los responsables, han dicho fuentes del gobierno. El miércoles las autoridades de Azerbaiyán confirmaron que 38 pasajeros perdieron la vida en el accidente y los 29 restantes fueron rescatados y hospitalizados en centros de salud de Kazajstán. Y les contamos que el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ha declarado que su país está dispuesto a desplegar más misiles Oregnik en su territorio si se llega a un acuerdo con Rusia para aumentar el número de nuevos misiles balísticos de alcance intermedio ya presentes en el territorio de su país. Creo que por ahora, ha dicho Lukashenko, son 10 y luego veremos, ha dicho en declaraciones a periodistas antes de entrar al Foro Económico Eurasia. A principios de este mes, Lukashenko confirmaba que Rusia entregó sus nuevos misiles Oregnik a Bielorrusia sin dar más detalles. El 21 de noviembre, Rusia utilizó el nuevo misil para atacar un complejo industrial en la ciudad ucraniana de Dnipro. El presidente Vladimir Putin reveló más tarde que actualmente ningún sistema de defensa aérea en funcionamiento es capaz de interceptar los misiles de alcance intermedio Oregnik. Y cambiamos de asunto, les hablamos de la situación en Oriente Próximo porque las fuerzas de defensa de Israel han confirmado a través de una publicación en X que han llevado a cabo ataques aéreos en áreas controladas por los hutíes en la costa occidental y en el interior de Yemen. Según el ejército de Israel, los ataques aéreos fueron aprobados por el jefe del Estado Mayor, el teniente general Herzi Halevi, el ministro de Defensa Israel Katz y el primer ministro Benjamin Netanyahu. En su declaración, las fuerzas de defensa de Israel han afirmado que los hutíes dependen de la financiación iraní para dañar, dicen, al Estado de Israel y a sus ciudadanos. Anteriormente se había informado de que los ataques aéreos de Israel tuvieron como objetivo el aeropuerto internacional de Sanaa en la capital, así como instalaciones energéticas y la ciudad portuaria de Hodeida. Y continuamos y les hablamos ahora en clave económica, en clave de mercados, porque el dólar estadounidense ha alcanzado en la jornada de hoy su nivel más alto frente al yen japonés desde mediados de julio, después de que los últimos datos laborales revelaran que las solicitudes de subsidio por desempleo crecieron en 46.000 hasta el 1.910.000. El aumento del desempleo puede indicar una posible debilidad del mercado laboral, pero los datos podrían reflejar una fluctuación temporal que parece impulsar al dólar. Mientras tanto, Japón ha rebajado su estimación de crecimiento económico para 2024, fijándola en el 0,4% frente a la anterior previsión del 0,7%. El dólar ha subido un 0,37% frente al yen japonés. Y les contamos también, en clave económica, una última hora,
Y es que según se han publicado esta tarde, OpenAI y Microsoft están renegociando aspectos de su asociación con fines de lucro, según ha publicado hoy The Information, citando a personas familiarizadas con las discusiones. Según el informe, las conversaciones se están llevando a cabo desde octubre y se centran en la participación accionarial de Microsoft, su exclusividad como proveedor de la nube de OpenAI, y también son unas conversaciones acerca de los derechos de la propiedad intelectual y la participación del 20% por parte de Microsoft en los ingresos de OpenAI. Además, la medida se está llevando a cabo en un momento en el que OpenAI, compañía de ChatGPT, prevé un salto en sus ingresos de 4.000 millones de dólares este año hasta los 100.000 millones de dólares en 2029, en gran medida gracias al impulso de ChatGPT. Sin embargo, a pesar de algunos avances, los desacuerdos sobre el papel de Microsoft en la nube han añadido complejidad a las discusiones. Con un plazo de 2 años para finalizar los cambios, OpenAI corre el riesgo de recuperar 7.200 millones de dólares en inversiones recientes, más un interés del 9% si las negociaciones entre ambas compañías fracasan. Y vamos a ver en tiempo real cómo está reaccionando los títulos de Microsoft a esta posibilidad de acuerdo. Pues apenas sin ningún tipo de reacción. Tenemos a Microsoft prácticamente plano en los 439 dólares con 15 centavos. En una jornada en la que vemos indefinición en todos los índices de renta variable de Estados Unidos, que acusan la falta de negociación propia de las fechas navideñas y también el hecho de que en Europa no haya habido negociación hoy por la celebración del Boxing Day. Si miramos pantallas, vemos índices en tiempo real, vemos cómo Dow Jones ya ha conseguido darse la vuelta e irse al verde, aunque cotiza plano con avances mínimos del 0,03% y 43.309 dólares. Caídas del 0,09 para Nasdaq, que cotiza en los 21.778 puntos, y también caídas del 0,04% para S&P 500, que cotiza en los 6.037 puntos, en una jornada, como decimos, de absoluta indefinición y de atonía en los mercados. Si miramos a las compañías protagonistas de la jornada, vemos cómo Netflix lidera caídas con un retroceso del 1,5%, Tesla pierde un 1,1% o Meta, que está retrocediendo un 0,9%. Liderando ganancias, Walgreens Boots, que gana un 3,3%, Lucid Group, que avanza cerca de un 3%, o Starbucks, que gana más de un 2%. Vamos a contarles, después de repasar la situación en el mercado, una noticia en clave de sostenibilidad de la mano de Nordea. Nordea Asset Management le ofrece la noticia ESG del día. Y les contamos que en 2025 el turismo estará marcado por la sostenibilidad y la inteligencia artificial. Los viajeros priorizarán reducir su impacto ambiental y buscarán experiencias personalizadas. La IA optimizará recursos y minimizará desperdicios, mientras que el bienestar y el turismo ganarán relevancia. La economía de la experiencia desplazará el consumo material. Las empresas adaptarán servicios a un viajero más consciente, exigiendo formación avanzada en el sector. Escuelas como Legosh lideran la respuesta a esta unión entre sostenibilidad, turismo e inteligencia artificial, con programas personalizados y especializados. Nordea Asset Management le ha ofrecido la noticia ESG del día. Pausa publicitaria y en los Nordea próximos Asset minutos Management. seguimos actualizando la situación geopolítica, la situación económica aquí en Negocios Televisión. En directo, cuando son las 5:51 hora central europea, nos vamos a ir al foro de la Unión Económica Euroasiática, en la que está participando el presidente ruso Vladimir Putin. Ha dicho que esta organización es vital en el orden global multipolar en evolución, pero es que también se está refiriendo ahora mismo en la rueda de prensa posterior al acto a la guerra entre Rusia y Ucrania. Dice que Rusia quiere poner fin al conflicto, así que vamos a escucharlo ahora mismo. Саммит, ЕАЭС и с большой повесткой дня. Скажите, какие бы итоги этих 2 дней вы бы отметили? Вы знаете, дело не в итогах 2 дней, дело в итогах года. А итоги года
есть показатели неофициальные, никто с ними не спорит, это объективные данные. У нас существенный рост товарооборота, несмотря на рецессию у многих наших традиционных ранее партнеров. Ну, в еврозоне, вы знаете, 1% роста, а в Беларуси 5,4-5,5% по результатам года. В России мы тоже в целом довольны результатами. 3,9, скорее всего, будет под 4. Но в Беларуси 5,5. Это хороший результат. В Армении, скажем, еще больше. А объем товарооборота между Россией и Арменией в 2 раза по сравнению с прошлым годом вырос. В 2 раза. И будет составлять где-то по итогам года больше 10 миллиардов долларов. И так почти, практически со всеми странами. Вот результат. А что касается так вот, работы последних 2 дней, то можно сказать коротко. Мы стали ближе друг к другу. Да, пожалуйста. Добрый вечер, Павел Зарубин, телеканал «Россия». Все больше мы слышим заявлений и рассуждений из-за рубежа и от политологов, и от официальных лиц о том, что конфликт на Украине может быть завершен уже в следующем году. И все гадают, каким образом. А в команде Трампа и рассуждают... У нас так говорят в народе, да? Вашими бы устами да мед пить. Вот мы тоже стремимся к завершению конфликта. А в команде Трампа и говорят, и прямо заявляют, что конфликт может быть заморожен при условии гарантированной отсрочки от вступления Украины в НАТО на 10-20 лет. Как вам такая формула? А кто так говорит? В администрации Трампа есть и рассуждения со ссылкой на спецпосланника по украинскому кризису по этому поводу. Я не знаю, что сейчас говорят в формирующейся команде избранного президента Соединенных Штатов. Я знаю, что мне об этом говорил, это не тайна никакая. Еще в 2021 году действующий пока президент Байден, он мне предложил именно это. Отсрочить принятие Украины в НАТО на 10-15 лет, потому что она сейчас не готова. На что я резонно ответил, ну да, она не готова сегодня. Но вы ее подготовите и примете. С точки зрения исторических, так сказать, расстояний и сроков, это одно мгновение. Для нас какая разница? Сегодня, завтра или через 10 лет? И в этом смысле я не знаком с этими высказываниями будущей команды избранного президента. Но если это так, то какая разница между действующей администрацией и теми предложениями, о которых вы только что сказали? Разницы никакой. Я не знаю, как будет дальше развиваться эта ситуация, каковы будут установки от избранного президента своим коллегам в администрации. Посмотрим. Да, пожалуйста. Да, пожалуйста, Андрей. Владимир Владимирович, скажите, вы до конца года еще ожидаете чего-то для себя и, главное, так сказать, от себя? Вопрос туманный, что значит от себя? Я, Андрей, не очень понимаю, что значит от себя. Ну, например, от себя ничего такого особенного не ожидаю. Может быть, я считаю себя человеком предсказуемым, уравновешенным, действующим по плану. Да, план этот всех моих действий, правительства, у нас администрации, Центрального банка, мы между собой согласовываем все наши шаги и действуем вполне стабильно и предсказуемо. Ничего необычного мы как бы не прогнозируем, ничего необычного прогнозировать и невозможно. Кто-то ждет, что взлетит и приземлится орешник, например. Ну это, вы понимаете, мы же всегда отвечаем зеркально. Ну, против нас используют определенное оружие. Мы используем такое же. Но, послушайте, они применили 5-7 там систем Атакамс. Вы слышали, что сказано было вчера или позавчера? Российская армия ответила комплексным ударом 240 или 220, что ли, один удар высокоточным дальнобойным оружием. Если нужно будет, мы увидим, что требуется применение
более мощного оружия средней дальности, мы, конечно, его используем. Но мы не спешим, у нас ведь это не секрет, да мы не скрываем. И я говорил, у нас пока немного этих систем Орешник. Они у нас есть. И не одна система. Но мы не спешим их применять, потому что это оружие мощное, оно предназначено для решения определенных задач. Мы начали серийное производство, сейчас произведем должное количество и нужное нам, разместим что-то на территории Беларуси. Мы действуем системно, но мы не исключаем возможности применения и сегодня, и завтра, если будет такая необходимость. Может быть, уже заключительно? Пожалуйста, пожалуйста. Владимирович, у нас заканчивается високосный год, и как положено високосному году, он был тяжелый. Вот каким вы хотели бы видеть следующий год? Что для вас самое главное, если говорить о России, конечно? Самое главное – благополучие российского народа. Уровень жизни, стабильность, снижение. Вот в сфере экономики это стабилизация инфляции, чтобы у нас не было никаких витков, скачков, чтобы у нас продолжался экономический рост. Мы уже с коллегами обо всем договорились по поводу этого роста. Мы не планируем, что он будет таким же, как в этом году, под 4%. Как это ни странно прозвучит, с учетом реалий макроэкономического характера, нам такой рост пока и не нужен. Хотя, конечно, чем больше, тем лучше, казалось бы. Но это все должно происходить в рамках соблюдения макроэкономических параметров. Иначе наступают какие-то перекосы в экономике, что в конечном итоге при игре в долгую может нанести нам ущерб. Поэтому у нас предложения и планы, они сбалансированными являются. У нас сбалансированная макроэкономическая политика. Рассчитываем на дальнейший рост доходов населения. Разумеется, исходим из того, что будем решать все задачи специальной военной операции. Это вообще задача номер один. Будем поддерживать ребят наших, которые... Вот мы с вами разговариваем, они сражаются. Вы знаете, что мне... Сейчас не буду говорить о деталях, о конкретных участках фронта, но я когда интересуюсь, а я делаю это каждый день, днем и ночью. Это в прямом смысле этого слова. На определенных участках происходят определенные события. Ребята форсируют водные преграды. Где-то они делают это с помощью технических средств, а где-то нет. И я спрашиваю командиров, а как ребята преодолевают эту водную преграду? Вброд. Мы с вами стоим, здесь тепло, на улице ветрено, да, мы с вами стоим, здесь тепло и светло. А ребята вброд. Что это такое? Идут по грудь в воде и автомат несут сверху. Они воюют за Россию. Мы исходим из того, что мы будем добиваться успехов на линии соприкосновения боевого и будем добиваться тех успехов, решения тех задач в сфере экономики. Она база всего, и решение социальных вопросов, вопросов военной безопасности, безопасности в самом широком смысле этого слова, что мы будем двигаться в соответствии с намеченными планами. У меня есть основания полагать, что все так и будет. Пожалуйста, сейчас, ладно? Спасибо. Ольга Матвеева, радиостанция «Маяк» и Вести ФМ. Жители Курской области, которые пострадали от обстрелов ВСУ, они сейчас начали получать жилищные сертификаты. Их они могут использовать для того, чтобы либо отремонтировать пострадавшее жилье, либо купить другое жилье в разных регионах России. В Белгородской области там немного другой подход, точнее сказать, совсем другой подход. Там жителям деньги поступают на специальные счета, которые они могут потом использовать только для ремонта своих пострадавших домов. Скажите, пожалуйста, не планируется ли федеральные власти или вы точно так же ввести в Белгородской области жилищные сертификаты, чтобы они могли потратить их для того, чтобы приобрести жилье в других регионах России и, возможно, переехать в более безопасные места, если они этого хотят? Спасибо. Вы знаете, мы исходим из того, что такие вопросы должны решаться местными и региональными властями в диалоге с людьми. Задача федеральных органов власти, Министерства финансов, выделить необходимый финансовый ресурс. У нас эти деньги есть, и мы даем столько, сколько нужно региону. А регион
в диалоге с людьми, именно это хочу подчеркнуть и повторю еще раз, должен выбрать наиболее оптимальный для себя, для людей способ решения этих вопросов. Если кто-то решит в Курской области, в любом другом месте, что лучше получать сертификаты и дать возможность людям право выбирать приобретение жилья где угодно на территории Российской Федерации, мы пойдем навстречу людям. Для нас задача заключается только в этом, чтобы люди, которые и так пострадали, и так прошли через тяжелые испытания, чтобы они решили свои фундаментальные задачи, но одна из них, безусловно, это жилье. Поэтому это вопрос даже не к нам, это вопрос к региональным властям. Я только что разговаривал с губернатором Белгородской области, вот только что трубку положил и к вам пришел. Обсуждали разные вопросы, но мы с ними постоянно в контакте. Мы будем делать так, как они нам рекомендуют, а надеюсь, что их рекомендации будут основаны на пожеланиях тех людей, которые живут на этих территориях. Спасибо. Сейчас. Да, я вам обещал, да, пожалуйста. Здравствуйте, Владимир Владимирович. С наступающим вас, Юношев Лайф. Вы сами только что сказали, что постоянно на связи с командирами и днем, и ночью. Значит, у вас самая полная информация о ситуации на линии боевого прикосновения? Полная. Полная. Не самая, трудно сказать, но достаточно большая. И интуиция у вас развита, мы заметили. Вы сами для себя во что верите? Верите, что в 2025 году конфликт будет закончен, естественно, нашей победой? Я в Бога верю, а Бог с нами. Что еще? Пожалуйста. Добрый день. Агентство ТАСС, Юлия Бубнова. Хотели спросить про визит Роберта Фица к нам. На прошлых выходных он приезжал. Не могли бы вы рассказать, о чем удалось договориться? Получилось ли решить газовый вопрос с поставками в Словакию и в Европу вообще? И правда ли, что он предлагал свою страну как площадку для переговоров с Трампом? Если да, то что вы ответили ему? Спасибо. Вы знаете, мы, как правило, же не выкладываем на публику то, о чем мы говорим, если не согласовываем сообщать прессе то, о чем мы договариваемся. Я думаю, что на меня господин Фица не обидится. Да, действительно, он сказал, что если переговоры будут по мирному урегулированию, а хочу подчеркнуть, что господин Фица, я не знаю, у него там могут быть какие-то перепалки с действующим украинским руководством, еще с кем-то в Евросоюзе, как-то у них там что-то не все складывается с точки зрения взаимопонимания. Но он-то как раз прежде всего и главным образом говорил о мирном урегулировании на украинском направлении. Он за это, что называется, и подтапливал, и топил за это. Так что здесь уж не знаю, какие к нему могут быть претензии со стороны Европы или кого бы то ни было, но он именно об этом говорил, на этом и сосредоточил свое внимание. Первое. Второе, что касается места проведения, да, он сказал, что если дойдет дело до переговоров, они были бы рады предоставить площадку его страны для проведения таких переговоров. Да, мы не против, если до этого дойдет. Почему нет? Потому что Словакия занимает такую нейтральную позицию. С нашей точки зрения, эта позиция является нейтральной, и это приемлемый для нас вариант. По поводу договоренности в сфере энергетики, а мы всегда выступали за поставки, всегда выступали за деполитизацию вопросов экономического характера. Мы же не отказывались никогда от поставок в Европу. Разве мы отказывались? Я 1000 раз уже сказал, могу повторить. Польша закрыла маршрут через свою территорию. Там же действующий маршрут. Никто его не поражал, взрывов никаких нет. Он работающий. Достаточно только кнопку включить, и все, и пойдет через территорию Польши. Называется Ямал-Европа. Проходит ровно через территорию Польши. Пожалуйста, включите завтра, мы будем поставлять. Другой маршрут через территорию Украины. Война войной, да, а мы же поставляли регулярно и платили, и платим до сих пор, кстати говоря, деньги за транзит. И что? Значит, Украина взяла там 2 маршрута через Суджу и через Сахрановку. Сахрановку, значит, да, наши войска взяли под контроль. И полгода, по-моему, даже, если не больше, спокойно все это функционировало. И на этом пункте пропуска находились украинские специалисты. Они там работали, их никто не обижал, никто не трогал. Они спокойно там функционировали.
Все было нормально. Потом почему-то кому-то в голову там в Киеве пришло, что надо бы это закрыть. Взяли, закрыли. Под тем предлогом, что российские войска контролируют. Ну да, а полгода назад вы о чем думали? Все работало. Значит, какие-то были причины другие, я не понимаю, какие. А теперь суд же, там боевые действия идут, да, находятся фактически под украинским контролем. Но мы просто продолжаем поставлять 14 миллионов по году, по суткам. Понимаете? Значит, но, тем не менее, несмотря на то, что они сейчас контролируют Суджу, они объявили о том, что продлевать контракт на транзитный не будут. Не мы же сказали, что мы заканчиваем, а они объявили, что не будут продлевать контракт. Не будут, не надо. Значит, они клюют с руки, как я уже говорил, у Европы, потому что без европейской поддержки Украина не то что воевать, существовать не может. Но вот теперь наказывают ту же Европу, закрывая контракт на поставку нашего газа, транзитные контракты в Европу. Значит, и так-то им там непросто, уже под $500 за 1000 кубов цена на газ выросла. Но сейчас вот мы с вами говорим, я говорю, контракта нет. Y за 3-4 дня заключить его невозможно. Seguimos pendientes de esa señal que nos llega en directo con la comparecencia del presidente ruso Vladimir Putin al término de la cumbre económica Eurasia que se ha celebrado hoy. Y vamos a retomar ese contacto con la rueda de prensa. Vamos a recuperar la señal. В чем начала выражаться? Начали обращаться, по сути, ко всем подряд, чтобы кто-то вместо НАК Украины, значит, заключил с нами контракт на этот транзит. Значит, по территории Украины. Чтобы до границы он шел под управлением «Газпрома», а по территории Украины под чьим-то другим контролем, чтобы там, не знаю, соответствующие структуры Венгрии, Словакии, Турции, Азербайджана заключили контракт на транзит через территорию Украины. А на границе Украины и Европа, чтобы опять там «Газпром» со своими партнерами разбирался. Проблема в том, что у «Газпрома» контракты длительные до 35-го, до 49-го годов. И для того, чтобы изменить ситуацию, связанную с транзитом, надо вскрывать эти контракты. Это сложная процедура очень. Трудно разрешимая, неразрешимая, во-первых. А во-вторых, есть еще одна вещь, я вам так подробно говорю, чтобы не было спекуляций, пускай все знают, о чем речь. Значит, они закрыли нам, Украина закрыла нам один из маршрутов через территорию Украины, поставок в Европу, через Сохрановку. Закрыли все. А у нас контракт с ними ship or pay. Транзитируй или плати. Они закрыли, а потом предъявили нам иск в суде с требованием оплатить то, что не шло транзитом через Украину. На вопрос «Газпрома», вы чего, с ума сошли, что ли? Вы же закрыли этот транзит. Ну, мы закрыли, а вы платите нам все равно деньги. Ну, бред какой-то. Теперь, когда говорят, пускай третья страна транзитирует по нашей территории, а иск из арбитражного суда забирать не хотят. Что получится? Получится, что мы с вами, и еще сотня с лишним, 150 миллионов человек, российских граждан, будут поставлять газ в европейскую страну любую, а по решению арбитражного суда в безакцептном порядке, так называемом, эти деньги будут сниматься, к нам не будут поступать, а будут поступать в Украину в счет погашения иска Украины к «Газпрому». Ну, бред. Мы же не можем. Мы сказали, мы будем поставлять. Даже если это будет там Сакар азербайджанский, либо турецкая компания, либо венгерская, либо значит, словацкая. Ну пусть они иск заберут из суда. Это что за бред? Сказали, нет, забирать не будем. Ну, тогда пожалуйте бриться. Живите без нашего газа. Надо завершать. Давайте, вот с красный галстук, он такой предновогодний. Спасибо. Владимир Владимирович, Николай Иванов, «Известия».
Служба внешней разведки в начале недели сообщила о том, что... Не пугайте нас, мы и так смирные, что... СВР сообщил о том, что Молдавия может стать новой горячей точкой на карте. МИД накануне сказал, что будет попытка расшатать ситуацию в Белоруссии. Естественно, с помощью Запада. Может быть, наивный вопрос. А что нужно сделать, чтобы прекратились эти попытки поджигать наши границы? Быть сильными. С Новым годом. Всего хорошего. До свидания. Esa comparecencia, esa rueda de prensa que ha ofrecido el presidente de Rusia, Vladimir Putin, tras la cumbre europea, la cumbre económica euroasiática, en la que le han preguntado los diferentes periodistas acerca de esas conversaciones con Estados Unidos para la guerra en Ucrania. Dice que sí que está en conversaciones con Donald Trump, pero que lógicamente pues no se pueden hacer públicos los detalles de esas conversaciones con Trump, pero que sobre la mesa hay una solución pacífica para Ucrania. Y lo que ha dicho, ha acusado directamente a Zelensky y a Ucrania de estar saboteando a Europa. Concretamente ha dicho que Ucrania castiga a Europa cerrando el tránsito de gas ruso hacia el continente europeo. Ha dicho que una alternativa podría ser Polonia y que esta es tan sencillo como pulsar un botón para permitir que sea Polonia el país del tránsito del gas ruso desde Rusia hacia Europa. Son algunos de los titulares. Ha dicho que quiere una paz respecto al conflicto lo antes posible, que está sobre la mesa, que la economía de Rusia lógicamente pues saldría reforzada de una situación de paz y que espera que eso suceda lo antes posible. Esa es la rueda de prensa del presidente ruso que les hemos ofrecido aquí en directo en Negocios Televisión. Vamos con una pausa publicitaria y a la vuelta actualizamos toda la información en nuestro noticiero. 6 y 19 hora central europea, muy pendientes de esa última hora que nos llega desde Rusia, de esas palabras pronunciadas por el presidente Vladimir Putin, quien dice que está en conversaciones con Donald Trump sobre ese proceso de paz en la guerra entre Rusia y Ucrania. También acusa directamente a Ucrania de estar castigando a Europa por no permitir la entrada de gas ruso en el viejo continente. Ahora les vamos a contar más en detalle ese asunto, pero también tenemos otros temas que queremos actualizar con ustedes, así que vamos a empezar por la situación en Oriente Próximo y ese último ataque que ha llevado a cabo Israel sobre territorio yemení. Y es que las fuerzas de defensa de Israel han confirmado durante la jornada de hoy, han confirmado ese ataque sobre territorio yemení, que ataque aéreo en áreas controladas por los hutíes en la costa occidental y en el interior de Yemen. Según el ejército, los ataques aéreos han sido aprobados por el jefe del Estado Mayor, el teniente general Herzi Halevi, por el ministro de Defensa Israel Katz y por el primer ministro Benjamin Netanyahu. En su declaración, las FDI han afirmado que los hutíes dependen de la financiación iraní para dañar al Estado de Israel y a sus ciudadanos. Anteriormente se informó de que esos ataques aéreos israelíes tuvieron como objetivo el aeropuerto internacional de Saná en la capital, así como instalaciones energéticas y la ciudad portuaria de Jodeida. Y en este sentido les contamos que se ha pronunciado el propio primer ministro Benjamin Netanyahu. Ha lanzado un mensaje en el que ha dicho que esta noche se encenderá una segunda vela por Hanukkah. Dice que nos encontramos ante una nueva guerra, en este caso con los hutíes. Ha confirmado que la Fuerza Aérea ha atacado objetivos de los hutíes en Yemen, tanto en la costa como en la capital yemení, en Saná. Dice Benjamin Netanyahu que Israel está decidido a acabar con este brazo aliado del eje del mal de Irán. Dice literalmente Netanyahu que persistirá en este objetivo hasta completar la tarea. También se ha referido al ataque sobre Yemen el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz. אנחנו מדליקים הערב נר שני של חנוכה. אנחנו נמצאים במלחמת התקומה, דור המכבים של ימינו. ולפני שעה קלה חיל האוויר תקף מטרות של ארגון הטרור החותי בתימן, גם בקו החוף וגם בצנע. אנחנו נחושים לגדוע את זרוע הטרור הזה של ציר הרשע של איראן. אנחנו נתמיד בזה עד שנשלים את המלאכה. ראינו כרגע פעולה מדויקת של חיל האוויר הישראלי, תוך פגיעה ביעדים אסטרטגיים חותיים בתימן, בשדה תעופה, בנמל.
וכמו שאמרנו, מי שפוגע בישראל, אנחנו נפגע בו, גם נצוד את כל מנהיגי החות'ים, נפגע בהם כפי שעשינו במקומות אחרים. אף אחד לא יוכל להתחמק מידה ארוכה של ישראל, נפגע בהם על מנת להסיר איומים על מדינת ישראל. Y les contamos precisamente en relación a este ataque llevado a cabo por parte de Israel sobre territorio yemení, que el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha confirmado que se encuentra bien después de que Israel bombardeara el aeropuerto de Sanaa, la capital de Yemen, cuando él se encontraba en este aeropuerto. Los ataques ocurrieron cuando el director de la organización y su equipo se preparaban para abordar un vuelo. Tendremos que esperar a que se reparen los daños en el aeropuerto antes de poder partir, ha dicho el jefe de la OMS en un comunicado que se ha publicado a través de la red social X. Ha revelado que un miembro de la tripulación resultó herido y que al menos 2 personas habrían muerto en el ataque. Un ataque aéreo, añadió, que ha causado daños importantes en la torre de control del tráfico aéreo y en la pista. El jefe de la Organización Mundial de la Salud y su equipo estaban en Yemen para negociar la liberación del personal de Naciones Unidas y para evaluar la situación humanitaria del país. Y precisamente en relación a esto, el balance global de ese ataque israelí sobre Yemen es que 4 personas han muerto y 16 han resultado heridas en los diferentes ataques aéreos israelíes en zonas controladas por los hutíes de Yemen, según ha publicado el canal de noticias Al Masirah vinculado a los hutíes. El ataque aéreo de Israel contra el aeropuerto internacional de Sanaa, en la capital, ha causado la muerte de 2 personas, una tercera víctima murió y otras 3 personas fueron declaradas desaparecidas cuando las fuerzas israelíes atacaron la ciudad portuaria de Hodeida en el oeste de Yemen. Anteriormente, las fuerzas de defensa de Israel confirmaron los ataques aéreos en Yemen y el primer ministro Benjamin Netanyahu, lo hemos visto, ha prometido que Israel continuaría atacando a los hutíes, a quienes se ha referido como brazo armado de Irán. Y continuamos hablando precisamente de Irán, porque el presidente iraní Masoud Pezeshkian ha anunciado que tiene previsto visitar la capital rusa, Moscú, el próximo día 17 de enero, según el embajador de Irán en Rusia. Durante esta visita, Pezeshkian y Putin firmarán un acuerdo de cooperación entre los 2 países, según el canal de Telegram de la embajada iraní. La visita se produce justo después de la caída del régimen de Bashar al-Assad en Siria y de la intensificación de la ofensiva israelí contra los grupos hutíes apoyados por Irán. Recientemente ambos líderes abordaron la situación en este país, subrayando que los recientes acontecimientos apuntan a socavar, dicen, la soberanía y la estabilidad socioeconómica tanto de Irán como de Yemen por parte de Israel. Y continuamos hablándoles ahora de Rusia, porque se lo hemos contado hace unos minutos. Última hora, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha dado una rueda de prensa posterior a la cumbre económica Eurasia, en la que ha hablado acerca de la guerra en Ucrania. Dice que espera que se resuelva el conflicto en el año que va a entrar. Dice que está en contacto con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, pero que no pueden hacer públicos los términos de los asuntos que han hablado sobre esos acuerdos. También dice que está sobre la mesa la idea de celebrar conversaciones, aunque la ciudad no ha sido elegida todavía, y ha dicho que se ha puesto sobre la mesa una solución pacífica en Ucrania. También ha dicho el presidente de Rusia que Kiev y Zelensky están castigando a Europa con la negación del gas ruso y ha insistido que una alternativa para la intermediación gasística entre Europa y Rusia puede ser, en este caso, Polonia. Y de Rusia nos vamos a Bielorrusia, porque el presidente bielorruso Alexander Lukashenko ha dicho hoy que su país está dispuesto a desplegar más misiles Oresnik en su territorio si se llega a un acuerdo con Rusia para aumentar el número de nuevos misiles balísticos de alcance intermedio ya presentes en el territorio con su país. Dice que cree que por ahora son 10 y que luego se verá, ha dicho Lukashenko a los periodistas. A principios de este mes, el presidente de Bielorrusia confirmaba que
que Rusia le entregó sus nuevos misiles Oresnik sin dar más detalles. El 21 de noviembre, recordemos que Rusia utilizó ese nuevo misil por primera vez para atacar un complejo industrial en la ciudad ucraniana de Dnipro. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, reveló más tarde que ningún sistema de defensa aérea actualmente en funcionamiento ha sido capaz de interceptarlo. Y precisamente de Oresnik ha hablado también Putin en esta rueda de prensa de hace unos minutos, diciendo que sin concretar el número de misiles que tienen el número suficiente de estas armas de alcance intermedio, dice, para defenderse de Ucrania. Y también se ha referido a todos estos asuntos el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. Dice que Moscú está dispuesto a trabajar con el gobierno entrante de Donald Trump para mejorar las relaciones y Estados Unidos tiene intenciones serias de hacerlo, pero que depende de Washington dar el primer paso. Trump, que regresará como presidente de Estados Unidos el próximo 20 de enero, se define a sí mismo como un maestro negociador y ha prometido poner fin rápidamente a la guerra en Ucrania, pero no ha explicado cómo podría lograrlo más allá de lograr que el presidente Vladimir Putin y su homólogo ucraniano, el presidente Volodymyr Zelensky, acuerden poner fin actualmente a los combates. El enviado designado por Trump para Ucrania, el teniente general retirado Kate Kellogg, ha dicho en Fox News, lo dijo el pasado 18 de diciembre, que ambas partes estaban listas para las conversaciones de paz y que Trump estaba en una posición perfecta para ejecutar un acuerdo para poner fin a la guerra. Si las señales que llegan del nuevo equipo de Washington para restablecer el diálogo que Washington interrumpió después del inicio de una operación militar especial, por supuesto, responderemos a ellas, ha dicho el ministro ruso Sergei Lavrov. Y en cuanto al horizonte de negociaciones y de poner fin al conflicto en Ucrania, Lavrov ha dicho que Rusia no ve sentido a un cese del fuego débil para congelar la guerra. Lo que quiere Moscú, decía, es un acuerdo legalmente vinculante para una paz duradera que garantice la seguridad tanto de Rusia como de sus vecinos. Subrayaba que una tregua es un camino que no lleva a ninguna parte, que se necesitan acuerdos jurídicos definitivos que fijen todas las condiciones para garantizar la seguridad de Rusia y, por supuesto, los legítimos intereses de seguridad de sus países vecinos. Añadió Lavrov que Moscú quiere que los documentos legales se redacten de tal forma que garanticen la imposibilidad de violar esos acuerdos. Lo repito, no se trata de las condiciones previas, se trata de lo que es necesario para todos los participantes de este proceso del conflicto, lo que deben cumplir de acuerdo con las obligaciones, con sus compromisos, incluyendo la Carta de la ONU, los principios de la cual deben cumplirse plenamente. Con eso en cuenta, espero que todos entiendan que la suspensión temporal, el cese del fuego temporal, en un momento nos llevará una vez más al conflicto y no aceptamos eso. Nosotros insistimos en terminar por completo el conflicto sobre una base consolidada, sobre una base sólida a través de eliminar sus orígenes, los orígenes del conflicto. Estoy convencido que Sergei Lavrov también ha revelado que Francia utilizó canales informales para establecer una línea de diálogo sobre el conflicto de Ucrania, eludiendo la intervención de Kiev. Según Sergei Lavrov, Francia se ha puesto en contacto varias veces con Rusia a través de canales confidenciales, ofreciendo establecer un diálogo sobre Ucrania sin involucrar al presidente Zelensky, según ha dicho Sergei Lavrov. Por ejemplo, nuestros homólogos franceses se han puesto en contacto con nosotros varias veces a través de canales privados, proponiendo ayudar y facilitar el diálogo sobre la cuestión ucraniana. Curiosamente, estas propuestas a menudo excluían a la propia Ucrania, aparentemente contradiciendo el principio tantas veces repetido por Occidente, según el cual nada sobre Ucrania debería decidirse sin Ucrania. Foreign policy representative
has recently stated after his stepping down that the West has not been able to isolate Russia. Now he's not bound by the official obligations, and the EU promised to protect Kyiv for as long as it took, but nothing is endless. And he also said that China has substituted Europe and G7 in a trade with Russia, but you know, that dawned on him not during the last week, but everybody was aware of that, had been aware of that even before. The Western sanctions are damaging and detrimental to the population of those countries that apply the sanctions in the. Y una última información en clave Rusia, y es que la Agencia Federal Rusa del Transporte Aéreo ha anunciado durante esta mañana que los 4 aeropuertos de Moscú, también el de la ciudad de Kaluga, están cerrados temporalmente para garantizar la seguridad de los vuelos de aviones civiles. Se han introducido restricciones temporales en el funcionamiento de los aeropuertos principales de Ucrania y el de Kaluga. Los aeropuertos no aceptan ni envían vuelos temporalmente. Las tripulaciones de los aviones, los controladores aéreos y los servicios aeroportuarios están tomando todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los vuelos. Una seguridad de los vuelos que es el principal objetivo que persigue, dice Rusia. Una situación de suspensión de operaciones aéreas que tendría que ver con la situación meteorológica. Y les contamos también que fuentes de Azerbaiyán han dicho que el avión de Azerbaiyán Airlines que se ha estrellado en Kazajstán fue derribado por un sistema de defensa aérea ruso. Los medios de comunicación de Azerbaiyán, citando a fuentes gubernamentales, informaron de que la comunicación del avión quedó totalmente inutilizada antes del derribo debido al uso de sistemas de guerra electrónicos por parte de Rusia. Según Azerbaiyán, la situación es absolutamente evidente. Dicen desde Azerbaiyán que no aseguran que se haya hecho a propósito por parte de Rusia, pero que teniendo en cuenta los acontecimientos, Bakú espera que Rusia reconozca este derribo del avión azerbaiyano y lleve a cabo una investigación exhaustiva que dé como resultado el procesamiento de todos los responsables, dicen fuentes del gobierno de Azerbaiyán. Después de que el miércoles las autoridades del país confirmaran que 38 personas perdieron la vida en el accidente, mientras que los 29 restantes fueron rescatados y hospitalizados en un centro de Kazajstán. Y vamos ya con noticias en clave económica y financiera. Primero les hablamos del dólar estadounidense, que ha alcanzado hoy su nivel más alto frente al yen japonés desde mediados de julio, después de que los últimos datos laborales revelaran que las solicitudes de subsidio por desempleo han crecido en 46.000 hasta el 1.910.000. El crecimiento del desempleo puede indicar una posible debilidad del mercado laboral, pero los datos podrían reflejar una fluctuación temporal que parece impulsar al dólar. Mientras tanto, Japón rebaja su estimación de crecimiento económico para 2024, fijándola en el 0,4% frente a una previsión anterior del 0,7%. El dólar subió un 0,37 frente al yen japonés, vendiéndose a, como decimos, su nivel más bajo desde julio. Y les seguimos contando también una noticia en clave empresarial. OpenAI y Microsoft están renegociando aspectos de su asociación con fines de lucro, según ha publicado hoy The Information. Según el informe, las conversaciones se están llevando a cabo desde octubre y se centran en la participación accionaria de Microsoft, su exclusividad como proveedor de la nube de OpenAI, los derechos de propiedad intelectual y una participación del 20% en los ingresos de OpenAI. Además, la medida se está llevando a cabo en un momento en el que OpenAI prevé un salto en los ingresos de 4.000 millones de dólares este año a los 100.000 millones de dólares en 2029, gracias en gran medida a ChatGPT. Sin embargo, a pesar de los últimos avances, los desacuerdos sobre el papel de Microsoft en la nube han añadido complejidad a las discusiones. Con un plazo de 2 años para finalizar los cambios, OpenAI corre el riesgo de recuperar 7.200 millones en inversiones recientes, más un interés del 9% si las negociaciones fracasan.
Y vamos con una última noticia. Las acciones de Toyota están subiendo en la bolsa de Nueva York, se disparan después de informes sobre los objetivos de la compañía en cuanto a rendimiento sobre el capital. El medio japonés Nikkei ha citado a un ejecutivo de Toyota diciendo que el fabricante de automóviles planea que su ROE alcance el 20% aproximadamente para 2030. La cifra es mucho más alta en comparación con las expectativas del mercado, que son del 11% para el año fiscal que finaliza en marzo de 2025. Vamos a ver cómo están las acciones de la compañía de Toyota en tiempo real en el NISE. Y vemos cómo en tiempo real los títulos de la compañía se disparan más de un 8%, un 8,6% hasta los $197,04. Nissan ha cerrado hoy también en el mercado japonés con subidas superiores al 6,5%. Y ya que estamos mirando mercados, pues vamos a contarle en tiempo real cómo están cotizando los principales índices de la renta variable de Estados Unidos, que se han dado la vuelta al verde. Han empezado la sesión con caídas moderadas del entorno del 20%, ahora avanzan, aunque lo hacen de forma muy débil. Tenemos al Dow Jones de Industriales cotizando con una revalorización del 0,09% en los 43.333 puntos, a Nasdaq avanzando un mínimo 0,03%, cotizando en los 21.803 puntos, y al S&P 500 que avanza un 0,05 y cotiza en los 6.042 puntos. Tiempo real de los índices de renta variable estadounidenses en una jornada en la que los índices europeos pues no han abierto o han permanecido cerrados como consecuencia de la celebración del Boxing Day. Después de hacer el repaso a la actualidad internacional y a la actualidad de los mercados, vamos con nuestra entrevista. Luis Garbía, director del Máster de Riesgos en ICADE de Riesgos Financieros. Bienvenido. ¿Qué tal, Alma? Buenas tardes. Luis, vamos a hablar un poco en clave de geopolítica. Hemos tenido rueda de prensa de Vladimir Putin hace unos minutos y bueno, se ha referido un poco a las conversaciones con Donald Trump. Ha dicho que evidentemente hay conversaciones, pero que no se pueden dar detalles sobre lo que se está hablando, que se está buscando una ciudad en la que reunirse y demás. Todo después de que el enviado de Trump para Rusia, Keith Kellogg, condenara el ataque ruso en Navidad y lo llamara brutal. Te quiero preguntar, ¿crees que las conversaciones entre Putin y Trump, casi sin empezar, se están complicando? ¿O al final son globos sonda que se lanzan de una parte y de otra y no tenemos forma de saber qué está pasando realmente? Alma, no tenemos forma de saber qué está pasando realmente, pero yo tengo la sensación, y hablo por sensaciones, de que todo el pescado está ya vendido, de que estas conversaciones ya han comenzado mucho antes del 5 de noviembre, antes de las elecciones en Estados Unidos, y que lo que estamos viendo es un poco de opereta, un teatrillo, hasta el 20 de enero, fecha en la cual Trump será presidente de Estados Unidos. Me resulta curioso, por un lado, cómo tanto lo que dice Putin por un lado como lo que dice Trump por otro está absolutamente consensuado. Trump ha llegado a decir que es un excelente negociador y que el conflicto se iba a acabar. Pero en cuanto rascamos un poquito, en cuanto le preguntamos a Trump en qué consisten esas negociaciones, no sabe realmente ni de lo que está negociando, porque si hay algo que ha demostrado Trump es ser un hombre de negocios, las cosas claras, y probablemente en su cabeza el conflicto de Rusia se haya resuelto ya con un pacto, con un apretón de manos, cuando la realidad es, como bien dice Lavrov, que estos conflictos, si se resuelven, tienen que quedar resueltos de forma clara, de forma nítida, y con el futuro de ambas partes resuelto. En este caso, si es Rusia y Estados Unidos los que están sentados, por el lado de Estados Unidos, Trump dice eso de nos vamos a salir de la OTAN y todo esto. A Rusia le da igual cómo acabe Estados Unidos. Lo que sí que Rusia quiere es que de cara a la ONU y de cara a la comunidad internacional su salida del conflicto sea totalmente limpia. Alma. ¿Va a producir una salida limpia? Pues al final una salida limpia para Rusia es tener cuidado con la OTAN. Yo me quedo, pensando en Rusia, me quedo toda la salida al mar, todo lo que es la cuenca del río Don, el Donbass, me lo quedo. Ya tenemos la península de Crimea y al final yo no creo que los intereses rusos prácticos en el corto plazo vayan mucho más allá de esta salida del mar. Ucrania tiene que dar esa parte del terreno por perdida. Ucrania tiene o debería de dar la guerra por perdida porque ya la ha perdido de forma efectiva desde el 5 de noviembre y en ese sentido Biden, que ya no se le ve
Biden autorizó el lanzamiento de misiles y lo que hemos estado viendo estas Navidades es la respuesta de Rusia a aquel ataque. Una respuesta, como ha calificado el señor Kellogg, absolutamente salvaje, pero es que, Alma, en guerra todo es salvaje. En guerra todo es salvaje y te quería preguntar qué opinas, qué te parece lo que ha dicho esta mañana Sergei Lavrov de que Francia ha puesto sobre la mesa que haya una serie de negociaciones sin la participación de Ucrania. ¿Está jugando Occidente a un doble rasero en este tema o no? A ver, aquí esto tiene muchas capas de complejidad. Estados Unidos y Rusia llevan hablando por detrás, desde, como antes he comentado, desde antes del 5 de noviembre. Con esto, Rusia lo que ha hecho es poner una vez más en evidencia a Macron. Acordémonos una semana antes del conflicto, aquella mesa enorme en la que estaban sentados Putin y Macron, y cómo Macron le dijo a Putin, ni se te ocurra invadir Ucrania. Y Putin dijo, sí, sí, lo que tú digas, señor francés. Pues otra vez se han vuelto a reír de Francia. Hay algunos países en Europa, ha quedado demostrado con Olaf Scholz en Alemania. Yo creo que España es partícipe de ese problema, que tienen una absoluta falta de liderazgo. En este sentido, la falta de liderazgo que tienen algunos países en Europa, como es sin duda el caso de Francia con Macron, contrasta con el liderazgo real que está demostrando tener Ursula von der Leyen desde la Comisión, que Ursula von der Leyen está siguiendo los pasos marcados por Draghi y Letta, italianos. Es decir, al final estoy hablando de Meloni, frente a Putin por un lado y Trump por otro. Ahí hay un liderazgo efectivo y me acuerdo ya también de los abrazos que se daba Meloni con Milei. Y por cruzar el Pacífico, que es el eje importante, no tanto el Océano Atlántico, al otro lado del Pacífico, pensando en que Argentina y Estados Unidos están en un lado, está China, con otro claro liderazgo. En este sentido, hay países que todavía yo creo que no se han enterado de por dónde les sopla el viento, como es el caso de Francia con Macron, o España incluso, y otros países que perfectamente saben hacia dónde tienen que ir y están remando en esa dirección. En ese sentido, destaco a Italia, destaco a Rusia, destaco a Estados Unidos o Argentina. Y quería preguntarte, ¿qué tiempo le das tú a la resolución de este conflicto con todas esas partes implicadas? Decía antes también Putin que él había hablado con Biden, antes de la llegada de Trump a la Casa Blanca, de impedir la entrada de Ucrania en la OTAN, también como parte de esas negociaciones. Entonces, te quiero preguntar, ¿qué tiempo le das a este conflicto? Que para estar congelado está muy activo. A ver, el problema es precisamente que es la complejidad asociada. La fecha era, por un lado, el 5 de noviembre, pensando en la elección de Trump, y luego del 5 de noviembre tenemos que esperar todos al 20 de enero. Del 5 al 20 de enero hemos visto cómo un montón de cosas inesperadas han ido sucediendo. Aún así, una vez lleguemos al 20 de enero, es cuestión de tiempo. Evidentemente es un acuerdo de derecho internacional. En ese acuerdo, el 23 de febrero, pensando en las elecciones alemanas, también es relevante, pero yo creo que durante el mes de enero vamos a ver los grandes trazos dirigidos y luego pues, un mes, 2 meses más. Y luego el problema de todo esto es que esto es desde la perspectiva rusa. Ucrania va a necesitar años. Si no, su situación ha quedado ya dañada para siempre. Por un lado, Rusia es probable que siga en 2 meses su curso normal. En concordancia, veamos un acercamiento de Estados Unidos a los BRICS y Ucrania quede tocada para siempre. Tristemente, Alma. Y quiero preguntarte también acerca del otro foco de conflicto, Oriente Próximo, porque se está recrudeciendo ahora la tensión de Israel, en este caso con los hutíes. Ha dicho Netanyahu que quiere acabar con los hutíes por sus vínculos con Irán, en un momento pues en el que se pone sobre la mesa la idea de que Irán está debilitado tras la caída del régimen de Bashar al-Assad en Siria. Mientras, por cierto, hemos visto que el primer ministro de Irán va a visitar a Putin el mes que viene. Sí, cuando Lavrov estaba hablando de que quería un fin de la guerra total, sin ningún tipo de condición, yo he sido incapaz de no acordarme de la situación de Israel, donde ese fin de la guerra total es absolutamente imposible. En ese sentido, Netanyahu lo que sí que va a encontrar
que en parte ya está en esa situación, es un alto el fuego. La situación o uno de los problemas que tiene Israel, y es perfectamente consciente de ellos, es que si siguen pidiendo la liberación de los rehenes, pues probablemente jamás puedan liberar los rehenes porque tristemente los rehenes estén muertos. El problema es que Israel, igual que Rusia, es fuerte frente a una Ucrania absolutamente debilitada y a Ucrania les han pasado una apisonadora por encima. Desde el lado de Israel, Israel es fuerte, pero se está enfrentando con una hidra de 7, 8 cabezas, que ha quedado claro en los últimos meses cómo esa hidra de 7, 8 cabezas está bajo el control de Irán. Que Estados Unidos, en ese pacto doble con Ucrania, ha demostrado también cómo Irán está dispuesta digo Estados Unidos, desde Rusia, han demostrado cómo Irán está dispuesta a bajar la guerra, pero la situación en Oriente Medio es absolutamente compleja. En ese sentido, también los saudíes tienen mucho que decir. La situación entre Irán y los saudíes es conflictiva. Aparte, hay muchas etnias involucradas y mientras sí que en Ucrania vamos a ver un alto el fuego definitivo, vamos a ver un fin de la guerra, que es lo que está buscando Lavrov con sus declaraciones, un fin de la guerra total. En Oriente Medio, tristemente, ese fin del conflicto no llegaremos a verlo nunca, ya que es un conflicto que se inició en el 47, en el 48, con la fundación del Estado de Israel y probablemente no desaparezca hasta que uno de los 2 o de los 3 o de los 8 pueblos que están en conflicto desaparezca totalmente. Ojalá esté equivocado, Alma, pero evidentemente yo creo que el conflicto de Israel difícilmente lo veremos terminar. Sí, porque además a Estados Unidos no le interesa tanto como la resolución del conflicto entre Rusia y Ucrania, ¿no? A ver, a Estados Unidos le interesa lo que le interesa al presidente de Estados Unidos. En este caso teníamos un presidente que era Biden, que tenía una situación peculiar, le interesaba en su momento que el precio del petróleo subiera, le interesaba seguir exportando armas. Vimos cómo se originó el conflicto de Ucrania. Estados Unidos ya ha conseguido que en Europa aumentemos el presupuesto en defensa. Estados Unidos ha conseguido también que suba el precio del petróleo. Y el conflicto de Israel, por un lado, a Estados Unidos no le importa, sin duda, entrar en el negocio asociado con la reconstrucción de Ucrania. El petróleo ya está alto, ya estamos todos concienciados de lo importante que es exportar las armas. En cambio, el conflicto de Israel es un conflicto que es sempiterno. Al final, obedece más, por un lado, al papel que juegan los saudíes en la zona junto con los israelíes. Por otro lado, tenemos Irán, tenemos Siria, tenemos una situación de inestabilidad total que por mucho que Estados Unidos se esfuerce en controlar la zona, lo hemos visto con Afganistán, como en Kabul 2 semanas antes de que tuviera que abandonar Estados Unidos Afganistán, estaba Afganistán negociando con China, la otra parte de esta guerra fría en la que nos estamos moviendo. Por lo tanto, Estados Unidos sí que puede o tiene control directo sobre la OTAN y lo va a ejercer en el caso de Ucrania. La inestabilidad que tenemos en Oriente Medio depende ya mucho más de otros agentes y a Estados Unidos, efectivamente, Alma, le queda un poquito fuera de su control. Pues estaremos pendientes de la resolución de todos estos conflictos. Luis Garbía, director del Máster de Riesgos Financieros en la Universidad Pontificia de Comillas y CADE. Un placer compartir contigo este análisis. Placer compartido, Alma. Feliz Navidad y esperemos que el año 2025 nos traiga buenas noticias. Pues esperemos. Feliz Navidad. Luis, hasta pronto. Y así es como terminamos este noticiero. Vamos a hacer una pausa publicitaria y continuamos actualizando toda la información aquí en Negocios Televisión.